Gratitud. Quiero expresar mi profunda gratitud al Espíritu Santo, por permitirme conocer al menos un destello de las inescrutables profundidades de Dios. A mis amados padres, les agradezco por comprender siempre mis apasionadas inquietudes desde muy joven y brindarme su apoyo incondicional bajo cualquier circunstancia. Los amo. A mi amada esposa Marianne Cabrera por ser esa ayuda idónea que con discernimiento y valentía asume cada desafío ministerial. Eres una mujer excepcional y te amo con todo mi corazón. También agradezco a Elis de Castillo, por ser un instrumento clave en mi crecimiento espiritual, mi matrimonio y mi liderazgo. Asimismo, a mis pastores Miguel y Felicia de Albert, por su ejemplo intachable e impulso constante. A cada joven del ministerio RDR, por ser una generación aguerrida y llena del Espíritu Santo, dispuesta a conquistar el propósito de Dios. Por último, a mi querida Anaís Valera, le expreso mi gratitud por sus consejos y apoyo incondicional durante la redacción del libro. Prefacio. Antes de experimentar un encuentro auténtico con Dios, mi percepción de la vida era superficial y vacía. Busqué en la felicidad, el éxito y el entretenimiento darle sentido a mi existencia y construir un legado. Aunque logré alcanzar varios logros a temprana edad, persistía un vacío en mi interior y una constante necesidad de validación. Paradójicamente, me estaba acostumbrando a proyectar una imagen de seguridad mientras en el fondo se agravaban mis inseguridades. Durante ese tiempo, me refugié en el ateísmo, lo cual me proporcionaba una sensación de superioridad. Mi cosmovisión cambió a tal punto que todo lo relacionado con revelaciones, profecías o espiritualidad, era una farsa y una consecuencia de la ignorancia en la que se encontraban mis semejantes. Me volví un completo narcisista que intentaba esconder el prominente vacío y las frecuentes crisis existenciales que me perseguían. Estimado lector, gasté mucho tiempo intentando inventarme una vida, hasta conocer la visión de fe y confianza para mí. Hoy te regalo mi experiencia al sumergirme en la inmensa sabiduría de Dios que trasciende las limitaciones humanas. Prepárate para explorar las increíbles experiencias sobrenaturales de la visión de Dios para ti. Llegó el tiempo y la ocasión. Un panorama completo. Desde que tengo memoria, siempre anhelé comprender mi propósito y descifrar el motivo de mi existencia. Me di cuenta de que la percepción del pasado, presente y futuro desempeña un papel crucial en este asunto, ya que son la causa principal de las grandes incertidumbres, frustraciones y temores que nos acechan. Todos buscamos remediar esta falta de información desde ramas, como la ciencia, la religión, el misticismo y la subjetividad, pues es un tema filosófico complejo y motivo de grandes debates. No obstante, mi experiencia con la Biblia me brindó un panorama completo y esclarecedor sobre cada interrogante. Pasado, relacionado al origen de la vida. Presente, relacionado al propósito de la existencia. Futuro, relacionado con la muerte y la trascendencia. Permíteme ampliarte cada una de las respuestas que conseguí. Sobre el origen de la vida. Pasado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Sin entrar en el campo de la complejidad biológica y evolutiva de este hecho, la esencia es que Dios creó al hombre y le dio aliento de vida. Sobre el propósito de la existencia. Presente. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, y llenen la tierra. Domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Génesis 1, 27-28. Hay palabras claves en este verso que dan luces sobre nuestro propósito: reproducirse, hacer familia, multiplicarse, vivir en comunidad, llenar la tierra y dominarla, trabajar y desarrollarse integralmente sobre ella, ser señores. Responder al diseño de Dios como criatura privilegiada con razonamiento y múltiples capacidades por encima del reino animal. Sobre la muerte y la trascendencia. Futuro. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21,
3-4. En relación con la importancia después de la muerte, en resumen, se trata de una vida eterna en comunión con Dios, donde no existen enfermedades, corrupción ni las tragedias comunes de este tiempo. Aunque la Biblia es muy clara y específica con el tema, siempre se presentan las preguntas anteriores como un gran misterio o como un asunto más subjetivo y personal que depende de las creencias, valores y experiencias de cada individuo, terminando en un peligroso relativismo. El defender esa posición acérrimamente fue una de las razones que me alejó mucho tiempo de la visión de Dios y me llevó a terminar en el ateísmo. A día de hoy entiendo que todos buscamos trascendencia, satisfacción y plenitud, pero son pocos los que aceptan que esos términos están reservados a la fe y el desprendimiento de nuestra subjetividad. ¿Qué es la visión? El concepto de visión se relaciona con nuestra percepción del futuro, representando las metas y objetivos que aspiramos lograr. Esta proyección nos brinda un marco de dirección y orientación, respondiendo a preguntas como hacia dónde vamos, qué queremos ser y qué recursos necesitamos. Al explorar más a fondo, noté que la visión no surge de la nada, está influenciada por nuestras experiencias pasadas, la cultura, la sociedad, la crianza y nuestra historia personal. Después de aceptar a Cristo en mi vida, todo cambió drásticamente, necesitaba una nueva visión. Entonces, intenté planificar nuevos objetivos, metas y proyectos, pero me di cuenta de que en la fe, todo era distinto, existían dos tipos de visiones, una humana y otra divina. Permíteme ampliarte lo que el Espíritu Santo me ayudó a entender. Visión humana. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías 23:16. Hablan visión de su propio corazón, esto me impactó inmediatamente, pues la Biblia también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El corazón del hombre. Hablar del corazón desde una perspectiva bíblica hace referencia a nuestras motivaciones y nuestra mentalidad. A causa del pecado, esas motivaciones y pensamientos se ven distorsionados por el deseo de reconocimiento, riquezas, estatus y otras trivialidades que pasan desapercibidas en nuestra conciencia. En general, solemos negar que convivimos con malos sentimientos como la envidia, la codicia y la maldad, por eso procuramos aferrarnos a nuestra imagen de bondad para autodefinirnos como buenos y merecedores de lo mejor. De seguro conoces la frase escucha a tu corazón, suena bonito, pero lo real es que si no nos conectamos con nuestras emociones más reales y revisamos nuestros verdaderos deseos y necesidades hay grandes riesgos. No obstante, no pretendo sugerir que una visión que surge del corazón humano es siempre negativa. Mi propósito es demarcar las grandes diferencias que se pueden experimentar cuando es la visión de Dios la que se arraiga en nuestro corazón. Otro concepto con que me topé profundizando sobre la visión humana es el siguiente. La visión humana es la capacidad de proyectarse a futuro, en tiempo y espacio según nuestra imaginación para algo que pretendemos alcanzar. Características de la visión humana. Temporalidad. La visión humana está limitada por el tiempo, las 24 horas del día son el recurso más importante ya que no disponemos de la capacidad de sumar una hora más al día para extender nuestras actividades. La temporalidad hace que esta visión sea dependiente de la planificación y que esté limitada a ciertas cantidades específicas de tiempo. Espacio. La visión humana está vinculada a un espacio territorial, ya sea una región, una zona o un país. Desde este enfoque, a menudo esta visión se ve restringida por ciertas ubicaciones geográficas donde pueden escasear las oportunidades o los recursos. A pesar de encontrarnos en un mundo globalizado, donde las posibilidades y conexiones van más allá de las fronteras físicas, el lugar en el que estamos suele delimitar el alcance de lo que queremos hacer. Creatividad. La creatividad es un proceso que nos permite diseñar y ejecutar proyectos extraordinarios. El artista visual y escritor inglés Stephen Salkson caracteriza la imaginación como la formación de experiencias en la mente de la persona, que suelen ser recreaciones de experiencias pasadas, tales como memorias vividas con cambios imaginados, o escenas inventadas por completo e inclusive de fantasía. En este sentido, la visión humana se limita a proyecciones de nuestra imaginación que están asociadas a nuestras experiencias previas u ocurrencias espontáneas. La interconexión de la creatividad con diversos momentos de nuestra historia personal es incuestionable. Por tanto, es fundamental para fomentar un entorno creativo cultivar experiencias y explorar nuevas perspectivas para enriquecer una visión que surge desde nuestra inventiva.
A este respecto, la superioridad de la revelación sobre la imaginación es incuestionable, dado que la primera se basa en experiencias previas, mientras que la segunda puede representar situaciones que nunca hemos vivido. Visión de Dios. Ahora profundicemos en la visión de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. A diferencia de la visión humana, la visión de Dios no nace en el corazón del hombre, no se basa en la imaginación, sino que se revela de forma sobrenatural al espíritu, manteniendo una conexión intrínseca con su propósito y llamado en la tierra. No se trata de un acto creativo o inventado, y no está limitado por el tiempo, el espacio o cualquier circunstancia de la realidad humana. Características de la visión de Dios. Gradual. Una de las cosas que el Espíritu Santo me ha enseñado es que la visión de Dios se revela gradualmente, se descubre poco a poco y se materializa continuamente. Comprenderla completamente desde el principio no es sencillo, ya que está llena de simbolismos, analogías y parábolas que se comprenderán progresivamente. En este sentido, termina siendo un descubrir constante que comprendemos por etapas según va creciendo nuestra fe y vamos desarrollando carácter en Cristo. La visión de José. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas, se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos, y yo mismo, vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Génesis 37, 5-11. Al adentrarnos en la vida de José, podemos observar cómo, poco a poco, cuando recibió la visión de Dios sobre su futuro, no se le reveló el proceso completo ni las etapas que tendría que atravesar para que se cumpliera. Además, la visión era confusa y carecía de claridad. Es evidente que los planes de Dios para tu vida no los descifrarás de la noche a la mañana. Se testifica, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Son numerosos los bosquejos y sermones bíblicos que argumentan que José cometió un error al compartir su sueño con sus hermanos. No obstante, comprendo completamente su motivación, ya que cuando recibimos una revelación de Dios y la aceptamos, esta nos infunde una convicción inexplicable que supera cualquier vergüenza, preocupación por la opinión ajena y circunstancias adversas. A pesar de anticipar la reacción negativa de sus hermanos, José testificó su visión. De manera similar actuaron Noé con el arca, Génesis 6, 9-22, Elías con la lluvia, 1 Reyes 18, 41-46, y Esteban frente a sus acusadores, Hechos 7, 54-60. Posibilidades improbables. La palabra improbable se refiere a situaciones o eventos que resultan ser casi imposibles que sucedan. El ejemplo de Noé nos proporciona un bosquejo perfecto de esta característica. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Génesis 6, 14-16. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Leicester, Inglaterra, hicieron un estudio detallado sobre el arca que Dios pidió a Noé que construyera. La investigación reveló que para albergar a todos los animales que se indican en la Biblia, se necesitaría un espacio equivalente de 445 vagones de tren. Además, el arca podría llevar 51 millones de kilos si se hace una equivalencia del peso de los animales que subieron. La verdad es que era realmente improbable que Noé pudiera honrar la solicitud de Dios.
Además que no había llovido sobre la tierra, lo que hacía más complicada y utópica la propuesta. Claro está, la mayoría de las veces, la visión de Dios trasciende los márgenes de lo lógico, comprobable y objetivo. Inmutabilidad. El concepto de inmutable tiene que ver con lo que no está sometido a la condición temporal ni a nada que lo haga cambiar. Este es otro atributo de la visión de Dios, la cual no cambia ni tiene fecha de caducidad. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33 horas y 11 minutos. La visión de Dios es eterna e indeleble. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Dios es constante y coherente, su plan permanece inmutable, sin alteraciones según las circunstancias, ya que la variabilidad es inherente al ser humano, no a Dios. En la Biblia encontramos numerosos relatos que respaldan esta afirmación. Jonás quiso abandonar su labor como profeta. Jonás 1:3, así que abordó un barco que lo llevaría lejos de Nínive. Sin embargo, cuando dispuso su corazón a hacer lo que Dios determinó para él, Jonás 2:1-10, fue llevado providencialmente por un pez a la visión que tenía Dios en Nínive. En el transcurso de las intenciones equivocadas del profeta, Dios nunca cambió de parecer, mantuvo su visión intacta respecto al ministerio de Jonás y trató con su carácter hasta cumplir su propósito en él. Sansón también. Sansón es otro vivo ejemplo de que la visión de Dios permanece inmutable. A pesar de que Sansón se mantuvo muchos años al margen de su llamado como libertador de Israel, Dios cumplió su visión a solo minutos de su muerte, pues él dispuso su corazón en ese preciso instante regresar al plan de Dios. Hay más ejemplos. Igualmente vemos en Elías, David, Pablo y Pedro, que también se desviaron de la visión en un momento de sus vidas, pero Dios mantuvo su plan sin importar sus fallas, pues ciertamente, su palabra no pasará. Mateo 24:35. Es crucial destacar que una de las estrategias de Satanás es persuadir al creyente de que, a causa de sus errores, la visión que Dios tiene para sus vidas ya no podrá cumplirse porque su tiempo pasó. Sin embargo, la realidad es que Dios no cambia sus promesas, ya que conserva sus propósitos por encima de las expectativas humanas. No existe una línea delgada. Una frase muy común entre los jóvenes es la siguiente: no logro diferenciar entre la visión de Dios y la mía, hay una línea muy delgada entre una y otra. Sostenemos que la incertidumbre y la incredulidad son comunes debido a esa línea delgada que nos impide distinguir entre la visión de Dios y la nuestra. A continuación, exploraremos cómo superar esa duda que a menudo nos detiene. ¿Cómo reconocer la visión de Dios? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:9-10. Es labor del Espíritu Santo. Lo más importante de este libro es comprender. Para recibir y comprender la visión de Dios es ineludible tener una comunión genuina y constante con el Espíritu Santo. Es su guía la que nos ayudará a discernir entre lo celestial y lo terrenal. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Juan 16:12-13. La comunión con el Espíritu Santo nos permite eliminar esa línea delgada imaginaria, pues esclarece nuestros pensamientos y añade poder, valentía y el dominio propio necesario para el cumplimiento de la visión. Jesús también enseñó: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Lo que acabas de escuchar puede parecer un versículo común, pero en realidad es una poderosa revelación que nos ayuda a distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra. Diferencias entre las obras y los frutos. Es crucial diferenciar entre las obras y los frutos para comprenderlo a fondo y evitar confusiones. El libro de Gálatas expresa claramente esta diferencia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 19-23. Sin embargo, existen también las buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Como revelan estos versículos, las personas pueden realizar obras negativas, de la carne, y buenas obras. Es por esto que muchas personas, incluso sin tener a Cristo en sus corazones, son altruistas y realizan acciones genuinamente bondadosas. No obstante, el fruto es diferente, su fuente es única y solo puede surgir de una manera específica. Reconociendo el fruto, el origen y naturaleza del fruto es completamente espiritual y celestial. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Jesús hizo una analogía del fruto, para dejar claro de dónde proceden nuestros comportamientos sanos y espirituales. Es común observar cómo, en la práctica, nos esforzamos por actuar pacientemente en diversas situaciones, pero al no estar conectados con Jesús, terminamos siendo controlados por nuestros impulsos carnales. Por esta razón, la visión de Dios se caracteriza por algo que no se puede lograr de manera individual, está ligada a la conexión a la vid verdadera, Cristo. A pesar de ser una verdad evidente, lo más frecuente es que intentamos producir frutos a través de nuestras acciones, lo cual resulta imposible desde una perspectiva bíblica. Dios es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. Motivación correcta. Otra característica de una visión divina son las motivaciones de nuestro corazón, las cuales serán genuinas y transparentes. La proyección futura siempre está ligada a fines puros y loables que promuevan la rectitud y la integridad. La Biblia relata que antes del impactante encuentro del apóstol Pablo con Jesús, era un ferviente perseguidor de los cristianos, lo que revela una motivación claramente errónea de su fe. Hechos 9, 1, 2. Transformación de la motivación de Pablo. Sin embargo, su motivación sería radicalmente transformada. Hechos 16:9 expresa: aquella noche, Pablo tuvo una visión. En el sueño vio a un varón de Macedonia que le suplicaba: ven y ayúdanos. El hombre de Macedonia simbolizaba a las comunidades que aún no habían sido alcanzadas por el mensaje de Cristo y que ansiaban escuchar la palabra de salvación. Por lo tanto, Pablo, quien solía ser uno de los apóstoles más excluyentes, se convirtió en uno de los más inclusivos al predicar a los gentiles la difusión del mensaje de Jesucristo. Sin duda la visión de Dios cambió radicalmente su motivación, pureza y santidad. Otra cosa clara es que la visión de Dios siempre nos motiva a santificarnos, genera en nosotros un gran deseo de guardarnos para Él. La visión de Isaías. Un caso práctico es el profeta Isaías al tener visión del trono de Dios rodeado de serafines que proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Isaías se sintió abrumado por su pecado y expresó: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo: mira, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de esto, Isaías escuchó la voz de Dios que le preguntaba: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Claramente la visión despertó en Isaías un genuino arrepentimiento y deseo de santidad. Trae vida a la iglesia. Otra manera de identificar la visión de Dios es que automáticamente nos convertimos en agentes de fe, entusiasmo y confianza en el poder de Dios. Un ejemplo de esto es cuando David estuvo en la cueva de Adulam. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22, 1, 2. Aunque era un grupo grandísimo de 400 hombres, desesperanzados, endeudados y con problemas, la visión de Dios en David permitió que esos hombres se levantaran como guerreros. Claro está, que cuando un plan viene de Dios,
la iglesia es avivada bajo las más complejas circunstancias. Glorifica a Jesucristo. Otro aspecto clave en la visión de Dios es que no busca reconocimiento personal ni autorrealización, su enfoque es que Dios sea glorificado, es exaltar su grandeza, su bondad, su misericordia y todos sus atributos. Sin embargo, el deseo de alabanza personal es una de las tentaciones que acecha constantemente la visión, una obra de la carne que puede entorpecer el hermoso plan que Dios diseñó para nuestras vidas. La visión de Usías. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 2 Crónicas 26, 3-4 RVR 1960. Mientras el deseo de Usías fue buscar a Jehová, la guianza y el éxito en todo lo que hacía es incuestionable. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26 horas y 16 minutos. Todos estamos susceptibles a que el egocentrismo nos lleve a perder el temor de Dios y a actuar según nuestra propia sabiduría. Lamentablemente, Usías experimentó esto y transgredió uno de los principios esenciales de la visión divina, glorificar a Dios, al permitir que el orgullo se apoderara de su corazón. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. 2 Crónicas 26, 19-2. La consecuencia del enaltecimiento de Usías fue inmediata y notoria. Sin embargo, no en todos los casos es así. Muchas veces, la tentación de la alabanza personal está oculta y silenciosa, operando por largos años en el hombre. La historia de Usías nos enseña que la persistencia no es suficiente, mantenernos constantes y firmes en la visión de Dios, sí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Cuidado. Existe una máxima en nuestro proceder de fe: lo más importante no es cómo empezamos sino cómo terminamos. Es lamentable ver que después de tanto favor de Dios, Usías dejó corromper su corazón enalteciéndose a sí mismo, y perdió todo. Es espiritual. Claramente la visión de Dios tiene una relación magnética con las disciplinas espirituales, espontáneamente nos acerca a congregarnos, a la oración, al ayuno, a la adoración. Es un combustible para desarrollar una mayor búsqueda. Ayuda divina. La visión de Dios es imposible ejecutarla con nuestra capacidad, sus planes están por encima de nuestro potencial y necesitamos imprescindiblemente de Él. Cuando sentimos que todo está bajo nuestro control, es muy probable que estemos en una visión humana. Cuando se trata de una visión celestial, estaremos realizando labores fuera de nuestro alcance, haciéndonos cada vez más dependientes y menos autosuficientes. Predestinación. Hablar de predestinación en su más amplio sentido, se refiere a la certeza de que Dios ha ordenado desde la eternidad todos los eventos que ocurren en el tiempo. Esta afirmación tiene un claro fundamento bíblico en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Igualmente, en Salmo 139:16 nos expresa: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un gran número de personas dudan de esta verdad bíblica ya que consideran que es opuesta con el libre albedrío, pero la verdad es que estas dos realidades no son mutuamente excluyentes. Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito específico y hay una serie de eventos prediseñados para que vivamos plenamente y podamos bendecir a los demás. No obstante, la decisión personal sigue siendo determinante para el resultado final, ya que no estamos obligados a seguir el plan de Dios.
Un ejemplo claro de esto se encuentra en Adán y Eva, quienes estaban destinados a vivir en la plenitud de la presencia de Dios, pero optaron por sucumbir ante la tentación y la codicia. La predestinación bíblica es similar a la salvación, es un regalo donde aplican ciertas condiciones. Es por fe, se recibe, se escoge, se cuida, no se gana. La pregunta del millón: ¿por qué nos cuesta vivir según la predestinación de Dios? Al examinar la historia de Adán y Eva, encontraremos una pista sumamente interesante. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 4-6. Y seréis como Dios. Querer ser como Dios se supone que debería ser una propuesta absurda para Adán y Eva, pues ya eran como Dios. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Entonces, ¿por qué se volvió tan deseable ser como Dios? Te lo explico: ser como Dios significaba no tener límites, representaba la posibilidad de decidir entre lo bueno y lo malo, no dar por entendido que la visión de Dios es la que nos conviene, y poder inventarse según su propia prudencia el futuro. Adán y Eva representan a toda la humanidad. Tristemente, buscamos actuar y decidir conforme a nuestra conciencia, sin considerar que ya existe un plan meticulosamente diseñado por Dios y que sus límites son para nuestro bien. Libertad de elección. Dios no fuerza la voluntad, sino que permite que hagamos nuestras elecciones. Siempre será una elección el seguir su visión. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Ciertamente existe un plan, pero es nuestra escogencia la que determina el cumplimiento. Soberanía y proyección. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastes 9:11. Salomón, conocido como el hombre más sabio del mundo, al observar detenidamente el funcionamiento de los acontecimientos en la tierra, se dio cuenta de que estos a menudo tienen desenlaces que van más allá de la lógica y las expectativas humanas. Él comprendió que, a pesar de las probabilidades, axiomas y supuestos predecibles, hay una fuerza superior que determina de manera soberana el desenlace de cada evento. Por ejemplo, aunque en el ámbito de la economía se aplica el método científico, confiando en que se debería cumplir lo previsto, la verdad es que constantemente es necesario revisar y actualizar las proyecciones, debido al amplio margen de cambio en los modelos y tendencias del mercado. Igualmente sucede con nuestra vida: aunque creemos saber lo que Dios quiere hacer, generalmente nos es cambiada la proyección, su creatividad es enorme y de manera permanente nos suele sorprender. Un dicho reza: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, tiempo y ocasión. El grueso de la sociedad no quiere avisorar su vida de manera providencial, desean todo en la inmediatez, persiguen desesperadamente acumular experiencias en el corto plazo. Lo más grave es que muchos están conscientes que sus anhelos no están acordes con su edad, su posición o posibilidades, pero, aún así, se permiten fantasear deliberadamente. El resultado de esa práctica constante es la frustración y en muchos casos la desviación moral, por la sencilla razón de intentar conseguir las cosas fuera de tiempo. La visión de fe y confianza nos ayuda a reconocer que no es ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, es en el tiempo y ocasión de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. A pesar de que la frase anterior pueda parecer común, contiene una gran verdad que muchos desconocen y otros, aunque la conocen, se niegan a poner en práctica. Siempre hablamos de esperar el tiempo de Dios, pero escasamente respetamos ese principio. Aunque deseamos que se cumpla su voluntad, no queremos esperar, nos ataca la impaciencia y solemos actuar según nuestra propia prudencia. Jesús es el mejor ejemplo. Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este pasaje, Jesús está en una boda en Caná y su madre le informa que no tienen vino. Jesús le respondió diciendo que aún no ha llegado su hora de hacer milagros públicos.
Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí Jesús habló a sus discípulos antes de la fiesta de los tabernáculos, diciéndoles que aún no es el momento adecuado para que Él se manifieste públicamente. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En este versículo, los fariseos intentaban arrestar a Jesús, pero no pueden hacerlo porque aún no ha llegado el momento designado por Dios. Estos son solo algunos ejemplos de los múltiples pasajes en los que Jesús menciona que aún no ha llegado su tiempo y ocasión. Cada uno tiene su propio contexto y significado, pero todos indican que Jesús estaba siguiendo la voluntad de Dios para su ministerio, según el tiempo propicio. Vivir de manera providencial. El planeta Tierra es indiscutiblemente un diseño perfecto que dispone de una amplia biodiversidad compuesta de desiertos, océanos, bosques, zonas tropicales y todo tipo de ambientes que nos regalan condiciones de vida realmente favorables. Romanos 1:20 afirma, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El significado de providencia expone la capacidad e interés de Dios por proporcionar a los seres humanos los recursos que necesitamos para subsistir y desarrollarnos. Lamentablemente, nuestra naturaleza caída y la influencia de Satanás en el mundo ha desdibujado este concepto, a tal punto, que el ser humano pretende prescindir de la magnificencia de Dios y tomar el control de todas las cosas, no solo en el sentido más amplio, sino también en los actos más íntimos de la vida cotidiana. Vivir de manera providencial es reconocer que Dios ha dispuesto estratégicamente recursos, contactos, situaciones y posiciones que nos ayudarán en su debido tiempo a ejecutar sus planes. Un estudio realizado por investigadores italianos en 2018 concluyó que la suerte es más importante que el talento y la inteligencia para alcanzar el éxito. ¿Y qué es la suerte? La suerte no es una realidad objetiva e inmutable, como si lo son las Sagradas Escrituras. La suerte es una interpretación subjetiva que depende de la interacción entre las personas y su entorno. Con esto, solo quiero denotar que no es suerte, sencillamente es la providencia de Dios, la que nos acerca a ciertos lugares de autoridad y prosperidad. Visto bíblicamente hay muchos ejemplos. Saúl fue ungido profeta mientras buscaba las mulas de su padre. 1 Samuel 9. David fue ungido rey mientras cuidaba a las ovejas. 1 Samuel 16. Gedeón fue llamado a ser guerrero y juez de Israel mientras se dedicaba al oficio de agricultor. Jueces 6. Estos ejemplos nos demuestran que providencialmente llegaron a lugares, a personas o situaciones que les impulsarían hacia su propósito de una manera sobrenatural. Todos estos hombres de Dios posiblemente tenían un plan de vida para abordar sus necesidades. Sin embargo, Dios ya les había predestinado una visión de fe y confianza donde todo estaba asegurado providencialmente para ellos. Desgraciadamente, las condiciones que nos rodean nos hacen caer muchas veces en incredulidad y caemos en la errónea creencia de que lo que Dios hará depende únicamente de nuestras acciones. Recuerdo una predicación de Dante Gebel que me impactó, donde dijo esta frase: no puedo explicar mi vida sin incluir a Dios en la ecuación. Promesas más fe / mis posibilidades igual a visión de Dios. Si queremos vivir la visión de fe y confianza, debemos confiar más en la providencia divina que en nuestras posibilidades. La Biblia nos enseña que Dios es todopoderoso y omnisciente, no necesita nada de nadie. Él es capaz de garantizar todo con tan solo una palabra. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40, 13-14. El valor del esfuerzo. Ahora bien, vivir de manera providencial nos exime de la responsabilidad de prepararnos para conquistar lo que Dios nos ha preparado. De ninguna manera. El valor del esfuerzo es determinante para lo que Dios ha predestinado para ti. Hay muchas metas, proyectos y objetivos que son parte de la visión de Dios y que no se alcanzan debido a la apatía, la pereza, la falta de compromiso y la distracción. Existen muchas historias bíblicas que confirman el valor del esfuerzo. David se preparó. Esfuérzate y sé valiente. David no recibió una formación formal como guerrero, pero se enfrentó a leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre. Él demostró dedicación al proteger a las ovejas y salvarlas de peligros. Asimismo, practicaba diariamente con el arpa, entonando salmos, sin saber que esto le llevaría a ganar la gracia y el favor del rey Saúl más adelante.
David no era de los que esperaban el tiempo y ocasión sin hacer nada, siempre se mantenía ocupado, actuando según la voluntad de Dios, que es la mejor disciplina. Otro punto crucial es que, al enfrentarse a Goliat, la preparación previa con los leones y osos resultó vital. Esta experiencia le enseñó que con los recursos disponibles una honda y 5 piedras era suficiente para lograr la victoria, pues no era cuestión de fuerza o instrumentos, sino de contar con la guía del Espíritu de Dios. Indudablemente si David hubiese estado perezoso tiempo atrás, no iba a reconocer lo que Dios le había dado para vencer. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Proverbios 10, 4-28. David nos enseña que debemos ser valientes y esforzarnos para experimentar el éxito divino, que no hace falta esperar las condiciones perfectas para avanzar, que siempre es buen momento para prepararse y que nunca será en vano esa inversión de tiempo para cumplir el propósito. Nos inspira también a no rendirnos ante los obstáculos, a perseguir lo que deseamos con determinación y a confiar en que cada paso que damos nos acerca un poco más a la realización del plan de Dios. David es un ejemplo de que el camino hacia nuestros objetivos siempre tendrá desafíos previos, que, aunque parezca insensarios, forman parte de una preparación para lo que ha de venir. No te confundas. Recalcó que vivir de manera providencial no significa dejar todo en manos de Dios y no hacer lo que nos corresponde. La providencia divina no se opone al esfuerzo humano, sino al contrario, es quien lo impulsa y lo complementa. Una de las mayores satisfacciones de un padre es ver cómo su hijo demuestra empeño, compromiso y entusiasmo con sus responsabilidades y saca el máximo provecho de sus talentos y su creatividad. En definitiva, Dios nos ha dado capacidades y dones que debemos desarrollar, multiplicar y poner al servicio de los demás. Recuerda que Dios espera que seamos diligentes, responsables y perseverantes en lo que sea que hagamos. Al esforzarnos estamos contribuyendo al bien común y al crecimiento personal, y lo más importante, honrando a Dios. Dejemos de ser pasivos si queremos experimentar la providencia. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Proverbios 12:24. Renovación de la mente. La mente es un regalo de Dios, es donde razonamos, procesamos nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Caminar en la visión de Dios implica la renovación de nuestra mente, ¿y cómo hacerlo? En primer lugar, debemos comprender que involuntariamente desarrollamos mecanismos de defensa ante situaciones emocionalmente difíciles. El peligro de esto es que nos impide enfrentar la realidad con verdad y arrepentimiento, y solemos reaccionar de manera reprobada. Para simplificarlo, un mecanismo de defensa es actuar después de un error, con otro error. Ejemplo de esto es Caín, Elías, Agar, Moisés, Ananías y muchos otros personajes bíblicos que tuvieron una mente reprobada en algún momento de sus vidas. Mecanismos de defensa. Hostilidad. Caín tuvo una mente reprobada cuando mató a su hermano Abel por envidia y celos. En vez de reconocer su pecado y arrepentirse, reaccionó con hostilidad y desafiante ante Dios. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 9-10. Autoconmiseración. Elías tuvo una mente reprobada cuando huyó de la amenaza de Jezabel y se escondió debajo de un enebro. En vez de confiar en el poder y la protección de Dios, cayó en autoconmiseración y depresión. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. La gran pregunta, ¿Dios le pidió que fuera mejor que sus padres? Abandono. Agar tuvo una mente reprobada cuando se quedó sin agua en el desierto y abandonó a su hijo Ismael. En vez de pedirle ayuda a Dios y esperar su provisión, quiso evadir su responsabilidad ante su realidad. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera.
Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Génesis 21, 15-16. Baja autoestima. Moisés tuvo una mente reprobada cuando se acobardó ante el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En lugar de creer en la promesa y la autoridad de Dios, dejó que su baja autoestima tomara el control de la situación. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3, 11-13. La mayoría de nosotros nos sentimos indignos y en cierta forma eso es real, pero la pregunta es, ¿se trata de Dios o se trata de ti? Autoengaño. Ananías tuvo una mente reprobada cuando mintió acerca del precio de la venta de una propiedad que había hecho con su esposa Safira. Tenía necesidad de hacer eso, al fin y al cabo era su propiedad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hechos 5, 1-5. Ananías probablemente tenía el deseo de sentirse mejor consigo mismo y buscó muchos argumentos para justificar su error, mas no se arrepintió. Si queremos caminar en la visión de Dios es necesario identificar y abandonar todo este tipo de comportamientos que muchas veces surgen inconscientemente. La visión demanda una mente renovada, que conoce la voluntad de Dios y ante cualquier situación opta por obedecerla en sus estatutos y mandamientos. Renovación de la mente. La mente es un regalo de Dios, es donde razonamos, procesamos nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Caminar en la visión de Dios implica la renovación de nuestra mente, ¿y cómo hacerlo? En primer lugar, debemos comprender que involuntariamente desarrollamos mecanismos de defensa ante situaciones emocionalmente difíciles. El peligro de esto es que nos impide enfrentar la realidad con verdad y arrepentimiento, y solemos reaccionar de manera reprobada. Para simplificarlo, un mecanismo de defensa es actuar después de un error, con otro error. Ejemplo de esto es Caín, Elías, Agar, Moisés, Ananías y muchos otros personajes bíblicos que tuvieron una mente reprobada en algún momento de sus vidas. Mecanismos de defensa. Hostilidad. Caín tuvo una mente reprobada cuando mató a su hermano Abel por envidia y celos. En vez de reconocer su pecado y arrepentirse, reaccionó con hostilidad y desafiante ante Dios. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 9-10. Autoconmiseración. Elías tuvo una mente reprobada cuando huyó de la amenaza de Jezabel y se escondió debajo de un enebro. En vez de confiar en el poder y la protección de Dios, cayó en autoconmiseración y depresión. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. La gran pregunta: ¿Dios le pidió que fuera mejor que sus padres? Abandono. Agar tuvo una mente reprobada cuando se quedó sin agua en el desierto y abandonó a su hijo Ismael. En vez de pedirle ayuda a Dios y esperar su provisión, quiso evadir su responsabilidad ante su realidad. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Génesis 21, 15-16. Baja autoestima. Moisés tuvo una mente reprobada cuando se acobardó ante el llamado de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En lugar de creer en la promesa y la autoridad de Dios, dejó que su baja autoestima tomara el control de la situación. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3,
11-13. La mayoría de nosotros nos sentimos indignos y en cierta forma eso es real, pero la pregunta es, ¿se trata de Dios o se trata de ti? Autoengaño. Ananías tuvo una mente reprobada cuando mintió acerca del precio de la venta de una propiedad que había hecho con su esposa Safira. Tenía necesidad de hacer eso, al fin y al cabo era su propiedad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hechos 5, 1, 5. Ananías probablemente tenía el deseo de sentirse mejor consigo mismo y buscó muchos argumentos para justificar su error, mas no se arrepintió. Si queremos caminar en la visión de Dios es necesario identificar y abandonar todo este tipo de comportamientos que muchas veces surgen inconscientemente. La visión demanda una mente renovada, que conoce la voluntad de Dios y ante cualquier situación opta por obedecerla en sus estatutos y mandamientos. Una mente renovada. La renovación de la mente es un proceso espiritual progresivo que implica vaciarnos de todo lo que somos para llenarnos de un nuevo contenido, una nueva narrativa, una nueva forma de vivir. Es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas para comprender los planes y los proyectos de Dios. Nuestra proyección. Los seres humanos tendemos a ver las cosas de una sola forma, solemos decir las cosas son blancas o negras, y cuando se trata proyección no suelen gustarnos los grises. Por esta razón nos cuesta entender. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Dudamos de la capacidad de Dios para hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Decir que nos ayuda para bien no significa que una situación difícil sea buena en sí misma, sino que Dios puede usarla para nuestro crecimiento, madurez, fortaleza y carácter. Tampoco significa que no debamos sentir tristeza, angustia o frustración ante las pruebas, sino que debemos mantener la esperanza y la fe de que es parte de una visión. Necesitamos dejar de lado esos moldes, romper con esa visión limitada y polarizada para comprender que lo que Dios puede hacer trasciende a nuestro entendimiento. Características de la renovación. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. Razonamiento y lenguaje. La visión de Dios transforma nuestra forma de pensar y comunicarnos. El temor que solíamos tener da paso a la confianza y seguridad en el futuro. Este cambio de enfoque puede resultar desafiante o generar insatisfacción en algunas personas, ya que haremos hincapié en principios bíblicos y en los logros destacados por hombres y mujeres de fe constantemente. Confianza. Esta nueva mentalidad no está afianzada en factores económicos, talento, experiencia, experticia y todos los fundamentos que generalmente garantizan el éxito de un proyecto. Existe una sensación interior de seguridad de que todos esos elementos son importantes, mas no determinantes. No se preocupa. El ejercicio de preocuparse es experimentar los miedos, angustias y problemas antes de tiempo. Una mente renovada no desgasta neuronas en eso, al contrario, enfoca sus esfuerzos en ocuparse para que la visión de Dios se establezca. Esfuerzo. Una mente renovada por la visión de Dios, comprende que nuestros esfuerzos son valiosísimos, pero paradójicamente su incidencia en el resultado final es complementaria. En este sentido, la efectividad del proyecto no reside en el esfuerzo, pues la verdadera fuente del éxito se circunscribe al infinito excelso poder de Dios. Autoestima. Sin visión de Dios, nuestra mente suele luchar contra sentimientos de insuficiencia y la sensación de ser de menor valor que los demás. La mentalidad renovada rompe con todos esos paradigmas y podemos relacionarnos con cualquier persona o institución superando toda idea de inferioridad. Los pensamientos van ligados a la certeza de que si hallaré gracia y favor de parte de Dios, todo lo demás irá surgiendo. Muchas de las cosas que generan ansiedad están ligadas a la vestimenta, a las posiciones, a los estatus sociales y muchos otros factores inmersos en el campo de la autoestima.
La visión de fe y confianza rompe con todos estos paradigmas y genera un estímulo que trasciende a todas esas banalidades. En resumen, la visión renueva nuestra mente para enfocarse en lo que debe hacer para lograr los objetivos. Entiende que nuestra capacidad es solo una pequeña parte del éxito, pues confía en el poder de Dios. No teme enfrentarse a ninguna autoridad y deja de preocuparse por cosas superficiales. Las matemáticas y la visión de Dios. Nos resulta difícil reconocer la incredulidad, a menudo justificamos nuestras dudas desde la lógica y las matemáticas. Apelamos al sentido común, que se basa en un conjunto de creencias o proposiciones sobre nuestra realidad presente. Con frecuencia olvidamos que nuestra fe se fundamenta en lo espiritual y no en una experiencia lógica y verificable según estándares convencionales. Caminar en la visión de Dios implica elevarse a un nivel de verdades espirituales que van más allá del mundo real y cuantificable. No pretendo afirmar que Dios no utiliza las estadísticas y las matemáticas, ya que el libro de Números describe el censo del pueblo después de salir de Egipto y también está el recuento de animales que entraron en el arca de Noé. El argumento reside en comprender que la visión de Dios va más allá de operaciones matemáticas. Él puede prescindir de cualquier limitación numérica debido a su infinitud, magnificencia y soberanía. Algunos ejemplos bíblicos que respaldan este argumento. Para Dios 2 es igual a 1. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Para Dios, 5 panes y 2 peces es suficiente para alimentar a 5,000 personas. Marcos 6:41. No existe la escasez. En el libro de Reyes 17:8-1 se relata historia de la viuda que no le escaseó nunca la harina ni el aceite, lo cual rompe con todo patrón lógico matemático, porque muestra la intervención sobrenatural de Dios en la vida de una mujer pobre y necesitada que confió en la palabra del profeta Elías. Según la lógica matemática, si se resta una cantidad de un total, el resultado es menor que el total. Por ejemplo, si se tiene una tinaja con 10 kilos de harina y se saca 1 kilo, el resultado obvio es que quedan 9 kilos de harina. Si se sigue restando, eventualmente la tinaja se vaciará. Sin embargo, en la historia de la viuda, sucedió lo contrario. A pesar de que ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y que los usó para hacer un pan para el profeta Elías, su tinaja y su vasija no se vaciaron, sino que se mantuvieron llenas hasta que terminó la sequía. Esto significa que hubo una multiplicación milagrosa de los recursos, que desafía la lógica matemática. Otro ejemplo claro es cuando, en lugar de sumar como parecería lógico, Dios elige restar y aún así logra resultados sorprendentes. En el caso de Gedeón, vemos cómo Dios consideró que solo 300 hombres eran suficientes para vencer a un ejército enemigo de 135,000. Desde una perspectiva común, esto hubiera sido considerado un acto suicida y una respuesta irresponsable ante la situación. La visión de Gedeón. El libro de Jueces, capítulo 7 relata cómo Gedeón inicialmente tenía un ejército de 32,000 hombres. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón que su ejército es demasiado grande y que redujera su número. Primero, Dios le dice que los que tengan miedo sean liberados, y 22,000 hombres se marchan, dejando a Gedeón con solo 10,000 hombres. No conforme con esto, Dios le indica a Gedeón que todavía hay demasiados hombres y le pide que haga la prueba del agua. En ese alocado ejercicio aquellos que bebieran agua a través de sus manos mientras están en alerta se quedarían, mientras que los que se arrodillan y bebieran directamente del agua serían enviados a casa. Increíblemente solo quedaron 300 hombres. Por lo tanto, cuando llega el momento de la batalla, Gedeón lidera a un ejército de solo 300 hombres contra el ejército enemigo de 135,000. Ante esta considerable diferencia, aparentemente Gedeón no tendría oportunidad. Sin embargo, el panorama es claro: las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras. Gedeón venció. En este sentido, es importante hacer la salvedad de que no hay nada negativo en considerar sabiamente los costos y la realidad de nuestras circunstancias al tomar decisiones importantes. El meollo del asunto es quién orquesta el proyecto. ¿Es tu idea? ¿Eres tú quien financia la obra? ¿La idea es de Dios? ¿Es el dueño del oro y de la plata el financista y proveedor del asunto? Incluso la Biblia también nos enseña a evaluar con objetividad cuando decidamos emprender algo. En Lucas 14:28-30 RVR 1960 Jesús utilizó una parábola para enseñar sobre la importancia de planificar los costos antes de emprender una tarea. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que, después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. Lucas 14, 28-30. Lo que quiero denotar es que es muy relevante considerar el tema de los recursos desde una perspectiva espiritual, ya que muchos propósitos de Dios no se materializan por el dilema de las necesidades, la responsabilidad y los compromisos. Resistencia al riesgo. Solemos justificarnos tras las necesidades para abrazar empedernidamente la incredulidad. Nos cuesta sincerarnos y reconocer nuestra resistencia al riesgo. Resistimos al riesgo, por muchas razones. El miedo a lo desconocido, a perder el control o a enfrentarse a situaciones adversas o dolorosas. Sin embargo, la palabra dice, en este mundo tendréis aflicciones. Juan 16-33. La falta de información, conocimiento o preparación para afrontar el cambio o el desafío que implica el riesgo. Sin embargo, la palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. El problema no es la preparación, es donde está nuestro pensamiento, la comodidad, la rutina o la costumbre de mantener el estado actual, sin asumir responsabilidades ni compromisos. Sin embargo, la palabra dice, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, 2 Timoteo 2:3. La influencia de las creencias, los valores, las actitudes o las emociones que pueden generar rechazo, negación al riesgo. Sin embargo, la palabra dice, dichosos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mateo 5, 10-12. La presión social, familiar o laboral que puede generar conformismo, dependencia o sumisión al status quo. Sin embargo, la palabra dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Indudablemente esta solicitud estaba desafiando por completo la comodidad de Abraham, pero era necesario que hiciera lo propio para empezar a caminar en la visión de Dios. Responsabilidad o incredulidad. La responsabilidad es considerada un valor importantísimo para Dios. A través de ella, manifestamos nuestras decisiones de manera consciente y voluntaria. Es una virtud que suele ser considerada como uno de los principios cristianos más significativos, que debe estar presente en todos los ámbitos, en el familiar, laboral y por supuesto, en el espiritual. Sin embargo, la responsabilidad suele ser desvirtuada. En perspectiva, muchas visiones de Dios quedan inconclusas por actuar responsablemente. El embate de la necesidad, el aprovechar las oportunidades y la validación social suelen ser elementos detractores de la visión de Dios. El dilema de las necesidades. El error de Elimelec. Una necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. El problema con esto es que muchas veces lo imprescindible pretende colocarse en lo primero, olvidando así que lo único que debe ocupar ese lugar es Dios. El libro de Ruth registra cómo Elimelec tomó la decisión de emigrar a Moab junto con su familia debido a una hambruna en Belén. Motivado a las circunstancias difíciles, él decidió, en su propia prudencia, irse de su tierra natal para buscar sustento y seguridad para su familia. Sin embargo, la decisión de emigrar a Moab tuvo catastróficas consecuencias, ya que era un impulso guiado por su visión humana y no por Dios. Elimelec murió en Moab, dejando a su esposa Noemí viuda con sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, quienes se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Posteriormente, esos 2 hijos también murieron en Moab, dejando a Noemí y a sus nueras en una situación precaria. Además, al casarse con mujeres moabitas, los hijos de Elimelec incumplieron la ley de Dios que prohibía el matrimonio con gente de naciones paganas. Aunque Elimelec tenía el deseo de actuar responsablemente, lo hizo desde su propia opinión sin consultar a Dios. Cuando pasamos situaciones difíciles, debemos recordar que escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3. Experimentar el propósito de Dios implica adaptarse y encontrar contentamiento en cualquier circunstancia que enfrentemos, ya sea en situaciones de abundancia o de escasez. No debemos dejar que las necesidades nos impidan confiar plenamente en la visión de Dios. Actuar con responsabilidad es caminar con la certeza de que Él nos provee.
sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Pirámide de Maslow. Auto, realización, estima, sociales, seguridad, fisiológicas. Necesidades básicas son las que garantizan la supervivencia y el bienestar físico. Necesidades de seguridad y protección son las que buscan sentirse seguro y protegido en el entorno. Necesidades sociales o de afiliación son las que se relacionan con el afecto y la pertenencia a un grupo. Necesidades de estima o de reconocimiento son las que se basan en la valoración de uno mismo y de los demás. Necesidades de autorrealización o de desarrollo del ser son las que se enfocan en el desarrollo del potencial propio y el sentido de la vida. Pirámide de Dios. Visón, fe, confianza, propósito, comunión espiritual. Desde una perspectiva de fe, podemos relacionar la teoría de Maslow con la visión de Dios para fortalecer su argumento. Comunión espiritual. Desde la fe comprendemos que la supervivencia y el bienestar físico no está ligado solo a lo carnal, pues, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:3. La primera necesidad del hombre es la comunión con Dios. Propósito, la única manera que el hombre se sienta seguro y protegido en su entorno es comprendiendo que su existencia tiene sentido y razón de ser. Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138:80. Pirámide de Dios. Visión. Proverbios 29 horas y 18 minutos. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Fe. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confianza. Proverbios 3:56. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Propósito. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Comunión espiritual. Mateo 6:31-33. No os congojéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confianza. El afecto y la pertenencia a un grupo es algo efímero, ya que los hombres fallan y nos decepcionan. Salmo 138:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Visión. La Biblia nos enseña que el pueblo se desenfrena cuando se aparta de los mandamientos y principios de Dios. En Proverbios 29 horas y 18 minutos se dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin duda alguna, cuando se carece de dirección espiritual y no se siguen los preceptos de Dios, tendemos a actuar de manera desenfrenada y sin restricciones. Las consecuencias son el pecado, la violencia, la injusticia, la corrupción, la opresión, la idolatría, la inmoralidad, la rebeldía, la confusión, la desesperación y la muerte. Es importante buscar la dirección de Dios para nuestra vida, que nos revele su voluntad y su propósito. La visión de Dios nos da una perspectiva eterna y trascendente que nos ayuda a superar las dificultades y a alcanzar nuestro destino en Él. Es la única manera de vivir conforme a su corazón, siendo esta la verdadera fuente de la felicidad y la realización. Aprovechar las oportunidades. El error de Giesi. Los anhelos personales son un deseo intenso o vehemente de algo. Sin darnos cuenta, estos deseos personales suelen disfrazarse de la voluntad de Dios y convertirse en demandas exigidas como por derecho canónico. No está mal desear cosas, pues Dios lo diseñó así. El problema está cuando esto se convierte en una barrera para vivir según la visión de Dios. La Biblia relata la historia de Giesi en el libro de 2 Reyes capítulo 5. Giesi era el sirviente del profeta Eliseo. En esta historia, Naamán, un comandante del ejército sirio, tenía lepra y buscó a Eliseo para que lo sanara. Después de que Naamán fue sanado y se fue, Giesi corrió tras él para recibir un regalo que Eliseo, el hombre de la visión, no quiso recibir para guardar íntegro el testimonio de Dios. Cuando Giesi regresó a la presencia de Eliseo,
el profeta le preguntó dónde había estado y le confrontó con lo que había hecho siendo Giezi castigado con lepra. El deseo egoísta Giezi por obtener riquezas y posesiones lo alejó de la visión de Dios, al punto de actuar de manera desobediente y deshonesta. La validación social. El error de Aarón. Es increíble la influencia que puede tener la opinión de los demás en nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 32 encontramos un ejemplo de cómo el pueblo al notar que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón cedió a la presión del pueblo y permitió que hicieran el becerro de oro porque temía la ira del pueblo y pensaba que era una forma de mantener la paz. ¿Qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Emociones encontradas. La visión de Dios está cargada por un cúmulo de emociones encontradas de nuestra insignificante humanidad ante la inmensurable grandeza de Dios. Caminar conforme al plan divino, nos retará a vivir emociones fuertes, pero que nos acercarán indudablemente al crecimiento espiritual. El libro de Daniel, capítulo 10 nos enseña el universo de emociones a las que se enfrentó. La visión de Daniel. Solemos considerar que siempre una visión de Dios será producto de gozo y alegría, sin embargo, Daniel nos muestra un paradigma diferente. Aflicción. Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas, sin comer manjar delicado, ni carne ni vino, ni ungirse con ungüento, demostrando claramente que Daniel estaba triste y angustiado por la situación de su pueblo y por las visiones que había recibido. Asombro. Daniel se quedó asombrado al ver la visión de un varón vestido de lino, con un rostro como un relámpago, unos ojos como antorchas de fuego, y unos brazos y pies como de bronce bruñido. Esta visión era tan impresionante que los hombres que estaban con él huyeron y se escondieron, pero solo Daniel la vio. Es casi imposible recibir la visión de Dios con naturalidad o indiferencia. No estamos preparados para tal grandeza. Debilidad. Daniel perdió toda su fuerza al ver la visión y cayó sobre su rostro en un profundo sueño. Su fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Esto indica que Daniel estaba abrumado y agotado por la visión y que no podía soportar su gloria y majestad. Es común pensar que la visión nos va a convertir en superhéroes. Sin embargo, la visión nos quebranta, nos muestra lo vulnerable que somos, la necesidad que tenemos de Dios. Claramente se cumple la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Temor. Otro paradigma equivocado es pensar que sentir temor es malo, pero la verdad es que no sentirlo es casi imposible. Daniel sintió temor cuando una mano le tocó y le hizo que se pusiese sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. También tembló cuando el varón le habló y le dijo que no temiese y que estaba atento a las palabras que le iba a hablar. Esto revela que Daniel tenía respeto y reverencia por el mensajero celestial y que era consciente de su propia indignidad y pecado. Amor. Indudablemente, el verdadero amor echa fuera el temor. Daniel fue llamado varón muy amado por el ángel que le habló. También le dijo que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras y que él había venido a causa de ello. Esto demuestra que Daniel era amado por Dios y que sus oraciones eran escuchadas y respondidas. Fortaleza. Daniel fue fortalecido por el varón que le tocó 2 veces y le dijo que la paz fuera con él, que se esforzara. También recobró las fuerzas cuando le dijo que hablará, porque le había fortalecido. Daniel recibió dirección, poder y amor de Dios en el exacto y propicio para que en medio de las emociones se mantuviera en la visión. Discernir o decidir. Las decisiones son el resultado de tener que decidir ante varios escenarios y varias posibilidades. Por ello, algunas decisiones pueden ser más complejas que otras. La mayoría de las personas toman decisiones sin información suficiente y guiados por impulsos emocionales, por circunstancias terrenales o, el peor de los casos, al azar. Cuando nos enfrentamos a la visión de Dios tenemos que acompañar nuestras decisiones obligatoriamente del discernimiento. El discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente, es la capacidad de diferenciar la verdad y el error, lo mundano y lo espiritual.
La diferencia entre decidir y discernir es que discernir implica distinguir o diferenciar algo de otra cosa. Por ejemplo, se puede decidir con ligereza qué carrera estudiar, pero se debe discernir detenidamente si esa carrera que pretendo escoger está consona con el plan de Dios para mi vida, si complementa mi ministerio, si me acerca al Señor, si es parte de la visión celestial. Mientras que decidir requiere de voluntad propia según nuestras preferencias y gustos, discernir requiere sabiduría y revelación. Ambos procesos son importantes para determinarse a vivir según la visión de Dios, pero es fundamental entender que no son lo mismo. Prioridades invertidas. Otro impedimento para seguir la visión de Dios son las prioridades desorganizadas. Lamentablemente, a menudo nos obsesionamos con lo que consideramos importante y descuidamos lo que nos permitirá lograrlo. Es como si quisiéramos comprar unos zapatos sin preocuparnos por trabajar para ganar el dinero para pagarlos. Nos centramos en el resultado, pero no en el proceso, lo que nos lleva a frustrarnos, decepcionarnos y a distorsionar la visión. Para evitar caer en este error, es crucial buscar lo que nos permitirá manejar nuestras prioridades de manera sabia y adecuada. Esto implica tener claro el orden de las cosas y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con la búsqueda de la fuente en lugar del agua en sí misma. De esta manera, podremos atender lo verdaderamente importante sin descuidar lo que lo hace posible. A continuación, se presenta un esquema sobre cómo avanzar en la visión de forma productiva, eficiente y satisfactoria. Ordena rápidamente cada una de estas palabras, según el nivel de prioridad que tengan en tu vida. Trabajo, principios, familia, fe, Dios. En la página siguiente encontrarás un bosquejo de este orden de prioridades. Ordenando prioridades. Fe, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la respuesta del ser humano a la gracia de Dios. Es el medio por el cual se recibe la salvación y se vive la vida según la visión de Dios. Para amarle, obedecerle y seguirle es necesario en primer lugar la fe. Sin embargo, muchas veces nos dedicamos a buscar a Dios sin cultivar la fe, nos desgastamos en intentar agradarle sin desarrollar el fundamento que nos permite realmente honrarle. Y la pregunta del millón, ¿cómo cultivar fe? Sencillo. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No podemos tener una buena relación con alguien que desconocemos su carácter, sus pensamientos, sus preferencias y sus deseos para con nosotros. Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La fe nos da revelación y nos muestra el amoroso sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, a veces buscamos o servimos a Dios como si Él necesitara algo de nosotros, olvidando su magnificencia, como creador de todo lo que existe. Por ello, debemos conocerlo bien si deseamos seguir su visión. Principios, átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón, te guiarán por donde quiera que vayas, te cuidarán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz, y la reprensión que disciplina es el camino que lleva a la vida. Proverbios 6:21 y 23 segundos. Los principios y mandamientos bíblicos son el fundamento de la visión de Dios para nuestra vida. De allí se derivan el carácter para desempeñar todos los demás roles con amor, santidad, la veracidad, humildad y libertad. Aunque aparentemente esto es algo básico, muchos pretenden bendecir sus familias sin honrar los principios bíblicos, lo cual es como amar a Dios, sin frutos dignos de arrepentimiento. Imposible. Familia, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. La familia es el primer diseño establecido por Dios desde el principio. Es el lugar más propicio y prioritario a la hora de practicar el amor, el respeto, la fidelidad, el servicio y el cuidado. No se puede ejercer el ministerio efectivamente con una familia destruida, ni tampoco la visión sin cumplir la misión. La visión es la meta que Dios nos ha dado, pero la misión es el camino que debemos seguir para alcanzarla. Y ese camino implica amar y cuidar a nuestra familia en primer lugar, así como Dios nos ama y cuida de nosotros antes de mandarnos a hacer cualquier cosa. Una balanza. Cuando analizamos la forma en la que Dios hizo el mundo vemos que Él diseñó la gravedad. Esta nos ayuda a estar firmes y equilibrados porque nos mantiene anclados a la superficie de la tierra,
Sin ella flotaríamos en el espacio y no tendríamos ningún punto de referencia para orientarnos. El propio diseño de la creación nos revela que Dios estableció leyes físicas, límites y formas que sostienen el equilibrio de lo creado, a través de la conexión y la interacción de una cosa con otra. Sin embargo, nosotros a menudo caemos en el desequilibrio, en aspectos claves como la ocupación, el tiempo y el compromiso entre la familia, el ministerio y el trabajo. El desequilibrio surge de ver estas áreas de manera aislada, sin percibir que, al igual que la gravedad, tienen un sentido y una función, equilibrarnos y anclarnos al propósito de Dios. La unión del ministerio y el trabajo es indivisible, no puede separarse ya que ambos son pilares fundamentales para mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. No hay diferencia entre el trabajo secular y el ministerial, sino que ambos son espacios donde testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por consiguiente, estas dos responsabilidades tienen el mismo peso y están en el mismo orden de prioridades. Ministerio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Timoteo 2:15. El ministerio es el servicio que nos acerca a la visión de Dios y la manifestación de su gloria. Es la forma de cumplir la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, Mateo 28:19. En este sentido, el ministerio implica usar los dones y talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y para extender el reino de Dios en el mundo entero, entendiendo que nuestro trabajo es un canal más para el cumplimiento de esa misión encomendada. Las propias Escrituras lo confirman. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Trabajo. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos carece de entendimiento. Proverbios 12:11. El trabajo es la actividad humana que transforma la creación y forma parte de la visión de Dios. El trabajo es una vocación divina, un mandato y una forma de adoración que nos demanda integridad, responsabilidad y diligencia. Sin embargo, es muy común hacer de esta labor lo más importante, siendo una grave equivocación y error muy frecuente en los creyentes. Muchas personas jamás experimentan la visión de Dios porque hacen de su oficio, su definición, su identidad y su propósito. Es importante resaltar, el trabajo es un medio complementario para el cumplimiento de la visión de Dios, no un fin en sí mismo. Es una idea equivocada del motivo por el cual Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. Pensamos que las bendiciones que recibimos de parte de Dios dependen de nuestro comportamiento, de nuestra forma de actuar o de lo especial que somos para Él. Y ciertamente, Dios nos ama, nos cuida y nos premia por nuestra obediencia y fidelidad. Pero eso no es lo único ni lo más importante. Lo importante es comprender que no somos lo primero en la lista de prioridades, sino que existe un orden: primero está Dios, luego el prójimo y finalmente nosotros. Por lo tanto, cuando Dios nos bendice, lo hace por esas tres razones principales. Su soberanía. En primer lugar, se trata de Dios. Dios es el dueño de todo, el creador de todo, el dador de todo. Él es el que tiene el poder, la sabiduría, la bondad, la gracia, la gloria y quien decide. Cuando obtenemos un logro lo hace para mostrar quién es Él, para revelar su carácter, para demostrar su amor, para cumplir su palabra, para manifestar su reino. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. Es incuestionable su sabiduría y su creatividad inagotable. En cada detalle de la creación se revela su magnificencia. El prójimo. En segundo lugar, se trata de las personas. Dios quiere que seamos de bendición para nuestros familiares, amigos y desconocidos, que le demos propósito a lo que hemos recibido. El ejemplo Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años. 2 Crónicas 34. El rey Josías no ascendió al trono a la temprana edad de 8 años para llevar una vida de placer, sino para asistir al pueblo. Demostró madurez y responsabilidad al comprender la visión de Dios. Su primer paso fue humillarse ante Dios y se propuso cumplir sus mandamientos. Ordenó que se limpiara el templo de toda la idolatría y la impureza que lo habían contaminado, y que se restaurara el servicio y la adoración. Además, celebró la Pascua con todo el pueblo, recordando la liberación que Dios había hecho de Israel de la esclavitud de Egipto. Josías no solo se preocupó por su relación personal con Dios,
sino que también se esforzó porque todo su pueblo conociera y obedeciera a Dios, y que se apartara de los falsos dioses que los habían llevado al pecado y al juicio. Por último y no menos importante estás tú. En tercer lugar, se trata de nosotros. Dios nos bendice también para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento. Él quiere que disfrutemos de sus dones, que seamos felices, que tengamos paz, que prosperemos, que tengamos éxito. Pero también quiere que seamos santos, humildes, agradecidos, generosos y fieles. Cuando Dios nos bendice, lo hace para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que tengamos el fruto del Espíritu, para que usemos los dones y cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros, siempre preparándonos para el día que Él vuelva. Deja de verte a ti mismo. Por lo general, dudamos de la visión de Dios porque nos centramos en nosotros mismos, lo que nos lleva a cuestionar, ya que visto de esa forma depende de nuestros méritos. Entender que se trata de un plan más amplio, más grande que uno mismo, que responde a una visión divina y a una misión trascendente, te permitirá apartar la mirada del espejo y enfocarte en el horizonte de Dios. Deja de ver a los demás. Las huellas dactilares son únicas en cada individuo, son inmutables e inalterables desde que se forman en el feto hasta la muerte, pues a pesar de los daños que pueda sufrir la piel, se regeneran siempre siguiendo el patrón original. Es como si fueran un increíble código de barras infinito, que testifica de la singularidad de Dios al crearnos a cada uno diferente. No obstante, solemos compararnos y anhelamos tener las cualidades o las vidas de alguien más. Cuando nos comparamos, no valoramos todo lo hermoso que Dios nos ha entregado y empezamos a aspirar cosas que no nos corresponden, pues no están diseñadas para nosotros. El error de la comparación es muy grave porque nos arrastra a pecados como la queja, la murmuración y la envidia. Además, nos impedirá ser auténticos, porque evitaremos hacer las cosas que Dios nos ordena por temor a lo que otros pensarán. Vivir según la visión de Dios te exigirá estar dispuesto a ser tildados de raro o locos, pues las cosas celestiales suelen romper el molde de los estándares sociales. Pues ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Visión de fe y confianza. Quizás empezaste esta lectura buscando una especie de artificio o fórmula para el éxito. Pero como notarás, visión de fe y confianza implica renunciar a nuestro yo, a nuestras ambiciones, a nuestras seguridades y entregarnos a la voluntad y al amor de Cristo. Es comprender que bajo cualquier circunstancia Él está capacitándonos para su obra. No es un camino fácil o cómodo, es un camino trascendente que pasa por el morir para ganar, por el sacrificio, por la entrega, por ceder, para que alguien más sea reconocido y glorificado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es la única manera de vivir una vida plena y abundante que refleja el carácter y la naturaleza de Dios. Es experimentar la presencia, la acción y la única forma de responder al llamado de Dios. Vivir visión de fe y confianza te desafiará a creer, a crecer, a madurar, a profundizar, a bendecir y a ser bendecido, a servir y a ser servido, a amar y a ser amado, a dar y a recibir, a arrebatar lo que legítimamente fue diseñado para ti. Es reconocer que, aunque no lo creas, fuiste diseñado para manifestar el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, que eres responsable de que se manifieste el poder de Dios en donde sea que estés, porque hay almas en todas partes, extraviadas y sin visión. Epílogo. Era una madrugada oscura, fuerte viento soplaba, señalando que se acercaba una gran tormenta, las olas se hacían más grandes e impetuosas, golpeaban fuerte a una pequeña embarcación, que estaba a unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente alejada de la orilla. Los hombres remaban con dificultad intentando regresar a la orilla, estaban temerosos, pero su temor incrementaría aún más al ver una silueta caminando sobre las aguas. Con paranoia los hombres pensaron que era un fantasma. Y oyeron una voz que exclamaba, «No teman, soy yo». Uno de ellos quiso probar a quien exclamaba, y le respondió, «Y Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre el agua», a lo que el Señor le dijo, «Ven». El hombre salió de la barca y obedeció aquel llamado. Muy pronto aquel hombre estaría desafiando las leyes de la naturaleza, de la ciencia, de la física, de la gravedad. Por seguir una voz que le decía ven. Pero pronto su mente racional, pensando en lo imposible de aquel hecho, que estaba no solo presenciando sino protagonizando, lo desenfocó, lo distrajo.
Así, dejó de mirar a los ojos del Señor que le llamaba y empezó a escuchar más fuerte al viento, y su mirada volteó hacia las grandes olas, un gran miedo lo invadió y se empezó a hundir, exclamando a gran voz: Señor, sálvame. El Señor inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tener visión de fe y confianza es caminar como viendo al invisible, es escuchar su llamado aún en los tiempos más difíciles y seguirle. Sí, seguirle, aunque vengan vientos y tempestades, caminar hacia sus propósitos porque son grandes y eternos. Aunque su llamado rompa estereotipos y vaya en contra de las corrientes de este mundo. Es seguir su voz creyendo que el que nos llamó es fiel y verdadero para cumplir sus promesas. Es no desviar nuestra mirada del autor y consumador de la fe y proseguir a la meta. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12-14. Visión de fe y confianza es prepararse, es entrenar, es escudriñar, es ser entendido, es no perder el foco, es no distraernos con las cosas temporales para alcanzar las que son eternas. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. 1 Corintios 9, 24-27. Por Anaís Valera. Querido lector, si este libro bendijo tu vida, compártelo con alguien más y deja tu testimonio en mis redes sociales @Enrique C. Vision. Si deseas bendecir este trabajo acá lo puedes hacer PayPal. ecabrera2062 @hotmail.com.